Hola, bendiciones a todos, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer los Salmos desde el 84 hasta el 89. En el Salmo 84 encontramos tres veces la palabra bienaventurado o dichoso, según la traducción. Cada vez pareciera haber una expresión más fuerte de paz y de satisfacción en el salmista. En el versículo 3 hay un nostálgico anhelo de unirse a los peregrinos en Jerusalén. En el versículo 2 hay una determinación para llevar a cabo el viaje. En el versículo 12 hay confianza y satisfacción. Si el Señor no les niega ninguna cosa buena a aquellos que confían en Él, seguramente que no les negará lo mejor de todo, lo cual es el gozo de adorar en su presencia. Este salmo transmite fuertemente el gozo que provoca conocer y adorar al Dios verdadero. Y en él encontramos un versículo que es muy conocido y espero que nosotros no olvidemos. Este dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. El Salmo 85 posee una mezcla de temas, pues incorpora de forma alternada la pena y el gozo. El salmista disfruta la bondad divina que se revela de forma clara en medio de la historia del pueblo, que implica que esas virtudes no se están sintiendo en el presente de la comunidad. El clamor del salmista es de restauración, que puede implicar una realidad de crisis, cautiverio, dolor y desesperanza. No solo pueden aplicarse las ideas expuestas en el Salmo a la época exílica, sino que pueden contextualizarse en medio de situaciones de dolor que requieren la intervención salvadora y restauradora de Dios, a quien considera justo y misericordioso. Nosotros en este salmo, o junto con este salmo, podemos repetir con intención y con fe lo que aparece en el versículo 7, donde dice, muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por lo tanto, es un salmo que nos ayuda a buscar del Señor y poder disfrutar de su misericordia, recordando que Él es quien nos da su salvación. El Salmo 86 es un salmo de David y es un hermoso salmo. Veremos la comunión que se puede percibir por medio de la lectura. El conocimiento de David sobre los atributos de Dios queda plasmado en este salmo. Vemos la confianza, vemos el anhelo de Dios que tenía David. Por este motivo es que David parece ser un personaje tan importante en medio de las escrituras, porque acá en este salmo podremos apreciar la intención del corazón de David, podremos apreciar la búsqueda, la confianza y la confianza en la misericordia de Dios. Este salmo perfectamente podría ser nuestra oración. Es más, ojalá fuera nuestra oración. Y es difícil destacar un versículo en medio de tantos versículos maravillosos, pero quiero destacar los versículos 12 y 13, donde el salmista dice, te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. El Salmo 87 es un cántico o himno de Sión que afirma y celebra el señorío divino sobre las naciones y el mundo. Sión es el nombre de la colina donde se erigió el templo de Jerusalén y por asociación y de forma también poética se relaciona tanto como con la casa de Dios como un centro de culto y adoración para todo el pueblo en medio de la ciudad de Jerusalén. La premisa básica de este salmo es que Sion tiene un carácter teológico particular privilegiado. Es la ciudad de Dios. Es decir, es el lugar de su morada permanente, el espacio sagrado que el Señor protege y cuida ante los ataques de adversarios y enemigos, y también frente a las calamidades nacionales y catástrofes naturales. En efecto, desde esta perspectiva, Sion es el centro de la vida para la comunidad, así como el hogar espiritual, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. En este salmo pone de manifiesto un gran sentimiento de universalidad respecto a tomar Sion como el centro finalmente del mundo. En el Salmo 88 veremos un salmo un poco atípico. Podríamos decir que hay una chispa de esperanza en el versículo 1, donde hace referencia a que Dios es el que salva, pero el resto del salmo pareciera ser un poco más monótono en la oscuridad en la cual vive el salmista. Incluso al final del salmo tampoco pareciera ofrecer esperanza como otros salmos,
sino que termina de una forma un poco lamentándose. En el hebreo, la última palabra es tinieblas, un poco para entender el contexto y la referencia. Pero para nosotros hoy día quizás tenemos más luz sobre este salmo, porque, y solo a modo de ejemplo, en medio de esta angustia, el salmista expresa preguntas que hoy nosotros sí tenemos respuestas. Tenemos la respuesta por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero por ejemplo el salmista exclama en el versículo 10 y dice, ¿harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Y claro, la respuesta no aparece en medio del Salmo, pero hoy día nosotros por medio de su palabra, por medio de la obra de nuestro Señor, sabemos la respuesta. Sabemos que vendrá el día de la resurrección de los muertos y que se levantarán en cuerpos glorificados y estos alabarán al Señor. Nosotros sabemos que llegará el día en el cual toda rodilla se doblará frente al Señor. Finalmente, el Salmo 89 que leeremos surge en un tiempo de crisis de la monarquía en el periodo de David. Nosotros nos vamos a dar cuenta en los versículos 38 al 51 un poco sobre la situación y el propósito de este salmo. Pero lo concreto es que si Dios ha prometido un reino perpetuo a la línea davídica, ¿por qué pareciera que este rey está cayendo? ¿Por qué el salmista se pregunta por qué pareciera que, a pesar de la promesa de Dios, pareciera que este reino está en decadencia? Sin embargo, al mismo tiempo, en medio del salmo, el salmista mantiene una fe profunda en Dios. Este cree en sus promesas, pero pero pareciera, en medio de este salmo, que Dios las ha abandonado. Por lo tanto, no entiende cómo Dios está actuando en el mundo. En el salmo pareciera no haber respuesta a este dilema, pero sin embargo, podremos notar que el salmista mantiene firme su fe. Es decir, a pesar de no entender el cómo, el salmista mantiene su fe. Y claro, hoy día nosotros damos gracias a Dios porque si el salmista pudiera ver lo que ya sucedió bajo el nuevo pacto en Jesucristo y lo que todavía sabemos y está anunciado por medio de profecías que pasará en el reino de Cristo, este vería que efectivamente todas las promesas a la cual esa referencia y que no entiende cómo se cumplirán, nosotros hoy día podemos dar fe de cómo se va cumpliendo una a una, de una forma que no está ni siquiera en nuestra imaginación. Así que hermano y hermana, hoy te quiero invitar especialmente a que puedas meditar en este salmo, el Salmo 89, que lo puedas leer más de una vez, que lo puedas meditar en él, que puedas orar en medio de tu lectura, porque de esta forma, así tú tendrás la manera de poder apreciar profundamente lo que es considerado un salmo mesiánico.